termina tu obra en ellos, Señor. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana, Señor. Muchísimas gracias, Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios les siga bendiciendo esta mañana. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que están este día aquí con nosotros y que podemos unirnos en oración, en la palabra y saber que el Señor está haciendo cosas grandes y está dando respuesta a muchas oraciones. Ayer precisamente recibí, creo que fue ayer o antier, algún testimonio de el padre de una de nuestras líderes de la iglesia de Pereira, que estaba sumido en una silla de ruedas y estuvimos orando por bastante tiempo por él y ayer ya se levantó de la silla de ruedas para la gloria del Señor, siendo un hombre ya de edad, ¿verdad? Pero el Señor, para él no hay edad, no hay nada. Cuando él quiere glorificarse, se glorifica. Bueno, vengan conmigo. Vamos otra vez al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al verso 40. Y vamos a ver algo maravilloso aquí en este episodio tan lindo. Las escrituras son emocionantes cuando tú las lees al compañía del Espíritu Santo. Dice, alabado el nombre del Señor, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Alabado el nombre del Señor. Felipe no solamente fue un fiel predicador, sino que también fue un ganador de almas. Igual que su maestro, estuvo dispuesto a dejar las multitudes y tratar con una sola alma perdida. Sabe, a veces me pongo a pensar, algunos predicadores ya no predican uno a uno, porque ya parece ser que subieron de estatus y entonces solo le predican a multitudes. Pero cuando yo vengo a leer estos relatos, yo me doy cuenta que Jesús entraba a las casas, hablaba con el cojo, hablaba con el uno, hablaba con el otro. Pedro tuvo que hacer lo mismo aún después de una predicación donde se convirtieron más de 5,000. Felipe era un gran predicador, pero ellos tenían en cuenta algo. Siempre que tengo la oportunidad de hablar a una persona, la voy a aprovechar. Eso quiero que lo quede en su mente y en su corazón. Dice la Biblia que un ángel habló a Felipe.
¿No piensan ustedes que el ángel podía haber ido y le hubiese podido enseñar al funcionario etíope cómo ser salvo? Pero escúchame, Dios no ha comisionado a los ángeles ni a ninguno de ellos a hablar acerca de salvación. No, esta comisión es para ti y para mí. Es para el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles nunca experimentaron la gracia de Dios. Por consiguiente, no pueden dar testimonio de lo que significa ser salvo. Todos los creyentes, incluyéndote a ti, si tú has creído en el Señor, escúchame, no es una opción. Debes proclamar el evangelio a otros y debes hacerlo sin temor y sin pedir disculpas. No, tú eres un testigo del Señor, un testigo de sus obras, de su poder, de su gloria. La experiencia de Felipe debe animarnos a todos nosotros a, a, a tener esa pasión, ¿verdad? En cuanto a predicar, al compartir la palabra del Señor. Que no se apague el fuego. Cantaba una canción cuando yo era niño, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más y más, que no se apague ese fuego. Pues esa es la palabra que te digo, que no se apague ese fuego. Notemos que Dios dirigió a Felipe a la persona apropiada en el momento apropiado. Es por eso que yo tengo que preguntar al Señor, Señor, ¿por qué persona quieres que yo esté orando? ¿Cuándo quieres que yo le hable? ¿En qué lugar vas a proporcionar para que yo le hable? Felipe fue llevado a la persona apropiada en el momento apropiado. Y tú y yo probablemente no tenemos ángeles que nos instruyan y que nos digan, mire, ve allí o ve allá, pero tú tienes la dirección del Espíritu Santo. Él es nuestro testimonio. Si nosotros andamos en comunión con el Espíritu Santo y oramos por dirección, Él nos va a decir cuándo hablar, qué hablar y en qué momento hablar. Así que este funcionario, quiero decirles algo, de la corte, no vino de lo que nosotros conocemos actualmente como Etiopía, sino que vivía en lo que antiguamente se llamaba Nubia, al sur de Egipto. Y la Biblia nos da unos detalles y dice que era un eunuco, que no podía llegar a ser completamente prosélito judío, sino que se le permitía ser un temeroso de Dios o un prosélito de la puerta. ¿Sabe qué quiere decir eso? Él era solamente un converso parcial. Y no sé si hay muchos conversos parciales aquí entre nosotros. O hay conversos parciales en nuestras congregaciones. Este tenía suficiente interés en su vida espiritual, tanto así que viajó más de 300 kilómetros a Jerusalén para adorar a Dios, pero su corazón no estaba satisfecho. Este etíope representa muchas personas hoy que son religiosas, que leen las escrituras, que buscan la verdad y sin embargo no tienen una fe salvadora en Cristo Jesús. Son sinceras, pero están perdidas, necesitan a alguien que les muestre el camino. Yo quiero preguntar, ¿hay algún Felipe aquí? ¿Hay alguno de los que estemos aquí que quiera mostrarle el camino a aquellos que están sedientos, que conocen la palabra, que leen la palabra, pero que no hay quien se las explique? Esa es la razón por las cuales tenemos células o casas de paz
o lugares de encuentro. Llevamos el evangelio a las casas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos pueden escuchar la palabra en la iglesia el domingo, pero no hay quien se las explique. Y necesitamos muchos más Felipes. Y cuando está hablando de Felipe, no hablo de Felipe, sexo masculino, sino Felipe en general. Necesitamos hombres y mujeres que ya sean hermanos mayores y que nos ayuden a explicarle la palabra a estos que tienen hambre de Dios. Cuando Felipe se acercó al carruaje, oyó al hombre que leía al profeta Isaías. Bueno, déjeme decirle que era costumbre en esos días que los estudiantes de la ley la leyeran en voz alta. Dios en esa lectura ya había preparado el corazón del hombre para recibir el testimonio de Felipe. Si obedecemos la dirección del Señor, podemos estar seguros de que Dios irá delante de nosotros y abrirá el camino para nuestro testimonio. ¿Quieres ser alguien que testifique del Señor? ¿Quieres ayudarnos a explicar, a que las personas entiendan la palabra de Dios? Ten por seguro que si estás dispuesto, el Señor irá delante de ti y abrirá el camino. Te llevará a la persona correcta en el momento correcto y te dirá la palabra que debes hablar. ¿Sabe? El Señor no pidió que oraran por la mies. Él pidió que oraran por obreros para que vayan a recoger la mies. No me diga que usted ya tiene muchos años. No me diga que es que usted está muy joven. No me diga que es que usted es mujer. No me diga que usted es hombre. Escúchame, porque si vas a decir tus palabras, te entiendo. Pero si permites que sea el Señor quien te utilice, Él hablará por ti. Isaías 53 era el pasaje que estaba leyendo. La profecía del siervo de Dios que sufría. Describe a nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento en los primeros 2 versículos. Luego, la vida y el ministerio de Jesús en el versículo 3. Luego, la muerte sustitutiva en el versículo 4 al 9. Y luego, la resurrección victoriosa de Jesús en Isaías 53 del verso 10 al 12. Si quiere leerlo durante el día, le invito a que lo haga. Pero el etíope se concentró en estos 2 versículos, en Isaías 53, versos 7 y 8, que están ahí mismo en Hechos. Ahí mismo dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Sabe qué describe esto? Describe a nuestro Señor como un sacrificio voluntario por los pecadores, incluso al punto de perder todos sus derechos humanos. Cuando el eunuco empieza a recibir el testimonio de Felipe y cómo Felipe le explicaba los versículos, el etíope abrió sus ojos espirituales y pudo entender el evangelio porque el Espíritu de Dios estaba abriendo su mente, la mente a la verdad de Dios. Escuche, mi querido hermano, mi querido líder, mi querido pastor, no basta que el pecador desee la salvación. El pecador debe también entender el plan divino. El corazón que entiende la palabra, a la larga, llevará fruto. Cerciórese que la persona entienda lo que es la salvación. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, el verso 23, por favor.
Mateo capítulo 13, el verso 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿y qué más dice? Y entiende la palabra. Cerciórese que la persona entienda la palabra. Eso requiere Felipes. Eso requiere personas que hablen cara a cara con la otra persona. Discipuladores. Dice, y el que oye y entiende la palabra, ¿qué va a pasar con él? Da fruto. Da fruto. Léanlo ahí, diga, da fruto. O produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La idea de un sacrificio sustitutivo estaba en ese pasaje. Desde el principio, la idea de un sacrificio sustitutivo se encuentra en la Biblia, desde Génesis. Dios sacrificó animales para vestir a Adán y a Eva. Proveyó un carnero para que muriera en lugar de Isaac. En la Pascua de los corderos inocentes murieron por el pueblo de Israel y todo el sistema religioso de los judíos se basaba en el derramamiento de sangre. Recordemos que Jesucristo es el cumplimiento de los tipos del Antiguo Testamento, igual que las profecías. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús? En San Juan capítulo 1, verso 29, dice, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que el etíope entendió es que Jesús había pagado por su salvación. Jesús había pagado por su vida. Jesús fue ese Cordero de Dios que explica el libro de Isaías. Y enseguida sus ojos se abrieron. Pero yo quiero que usted vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 5, porque si hay un cordero en Génesis, hay un cordero en Apocalipsis. Mire por favor el versículo 6 de Apocalipsis, capítulo 5. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, ¿qué? Perdón. ¿Qué son? Las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Aquí no dice que el pastor, ni el predicador, ni el profeta. No, aquí no dice. No dice que es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría. No, aquí dice que es el Cordero de Dios.
Aquí dice que Él es el digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza. Y dice, y todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No te atrevas a tocar su gloria. No te atrevas a pedir lo que es de él. ¿Sabe? Ese eunuco era una persona muy importante. Ese eunuco era el tesorero de un reino. Pero la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y el etíope creyó en Jesucristo y nació de nuevo. Tal fue su experiencia que insistió en que detuvieran la caravana. No venía en un carruaje, venía una caravana. Estamos hablando de más de 30 carruajes que venían todos sus siervos y con sus compras. Y enseguida dijo, quiero bautizarme inmediatamente. Porque cuando creyó no fue callado por nadie. Quería que todos lo supieran. Y todo lo que el Señor había hecho por él, alabado el nombre del Señor. Cuando una persona tiene abiertos sus ojos, se le ha revelado lo que ha sido Cristo, queremos contarle a todo el mundo. ¿Cómo sabía él que tenía que bautizarse? No sé, tal vez Felipe incluyó en el mensaje el bautismo. O él pudo ver que muchas personas se bautizaban. ¿Sabe? En todo el libro de los Hechos, el bautismo es una parte importante de la consagración del creyente. ¿Sabe cuándo se bautizaba una persona? Cuando daba testimonio de que Jesucristo era su Señor. En los días de la iglesia primitiva no se bautizaba a los creyentes a menos que primero dieran fe de Jesucristo. Ten presente que el etíope no estaba hablando solo. No estaba solo con Felipe, sino que también habían todos los de la caravana. Cuando pararon el carruaje para el bautismo, escucharon el testimonio de Felipe. Era un hombre importante. Puedes estar seguro de que todos sus asistentes le prestaron atención. Pero mientras estaban en el camino, mientras Felipe subía de las aguas, dice la Biblia, el Espíritu del Señor lo arrebató y el eunuco no le vio más. Dios no le permitió a Felipe hacerle un discipulado más profundo al etíope. Pero el Espíritu Santo ya estaba allí. Seguramente en algún momento le dio provisión. Alabado el nombre del Señor. Felipe acabó, siguió su camino, se devolvió por Gaza, siguió predicando en el camino. Y sabe una cosa, y el tesorero siguió con su caravana y fue a ministrar al lugar donde vivía. Uno podría decir, bueno, en la juventud Felipe era un gran predicador, pero tú lo vas a ver 20 años después. Está Felipe viviendo en Cesarea y todavía sirviendo como evangelista. Amigo, la edad no te detiene. No, el Señor renueva tus fuerzas para que te levantes y seas testigo del poder de Dios. Ahora, déjeme terminar con esto. Cuando uno traza una línea entre Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 10, uno ve cómo el Espíritu Santo realmente alcanza al mundo entero en esos pocos capítulos. En Hechos capítulo 8, el etíope se convirtió, y si vamos a revisar, el etíope era descendiente de Cam.
en donde Cus se refiere a Etiopía. En Hechos 9 fue salvo Saulo de Tarso, judío, y por consiguiente descendiente de Sem. Entonces, Cam, Sem. Y en Hechos capítulo 10, los gentiles hallan a Cristo y ellos son descendientes de Jafet. Sem, Cam y Jafet. El mundo entero fue poblado por Sem, por Cam y Jafet. Y Dios quiere que el mundo entero conozca al Señor y que todos sus descendientes conozcan que Jesucristo es el Señor. Así que mi amigo, mi querido hermano, hermana que está aquí, Dios te quiere usar para que a través tuyo, tú ahora te llamas Felipe. Y el Señor te llevará al momento indicado, a la persona indicada, y le explicarás lo que significa el Cristo que se entregó, el Cristo que resucitó y que hoy quiere vivir en medio de nosotros. Señor, te damos gracias por esta mañana y gracias por el testimonio de Felipe. Gracias porque Felipe fue obediente. Qué lindo cómo tocaste al etíope, Señor. Gracias, Señor, porque tú no haces excepción de personas y tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Así que, Señor, yo te bendigo, mi querido hermano, en el nombre del Señor. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia, tus vecinos. Tú no serás más improductivo espiritualmente, no serás un consumidor espiritualmente, sino que tú serás de bendición. Bendigo tu vida y proclamo que el mismo poder que había en Felipe hay en ti para ser testigo del poder de Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Que el Señor les fortalezca. Bendiciones.